Buenas tardes, bienvenidos a una nueva emisión de Enfoque Semanal, el programa de Sintraemdes Pereira. El día de hoy tendremos como invitados a un directivo nacional de Sintraemdes, un integrante de la Junta Directiva de Sintraemdes Pereira y un directivo de Sintra ONGs. Y hablaremos sobre el balance que pueden hacer del 2012 y las perspectivas de lucha que hay para este nuevo año 2013. Se encuentran con nosotros Orlando Ospina, secretario nacional de Derechos Humanos en Sintraemdes. También está Alejandro Herrera, secretario de Derechos Humanos de Sintraemdes Pereira, y Pierre Key Herrera, presidente de Sintra ONGs. Alejandro, de las luchas en las cuales participó Sintraemdes Pereira, cuéntenos cómo les fue, qué balance hacen ustedes. Bueno, Sintraemdes Pereira, si bien es cierto, ha venido participando activamente de todos aquellos procesos sociales de lucha por recuperación de los procesos públicos, de lucha por todos los procesos medioambientales, por la conservación del agua, por todos aquellos ideales del pueblo, de la gente más necesitada de esta sociedad. Hemos participado activamente de todos estos procesos. En estos procesos son temas muy largos, son temas de gran envergadura que aún siguen trasegando el acontecer nacional. El tema minero energético está en pleno boom. Seguimos trabajándole a ese tema porque hay posiciones de sector que nosotros manifestamos en contra de la explotación a cielo abierto, en contra de muchos males que trae la minería como proceso de desarrollo económico para nuestro país. Orlando, y nacionalmente en materia de derechos humanos, ¿cómo le fue a Sintraemdes? Bueno, Sintraemdes nacional en varias subdirectivas se ha estado denunciando la violación de los derechos humanos a nivel nacional, principalmente en algunas subdirectivas donde vienen siendo amenazados varios de sus dirigentes sindicales. El caso de Sintraemdes Buga, Sintraemdes Pereira, el caso de Sintraemdes Bogotá, el caso de Sintraemdes Medellín, el caso en Valledupar, en la costa, mejor dicho, en todo el país hay violación de derechos humanos. Eso es lo que nosotros venimos denunciando a nivel nacional, en el cual el gobierno a nivel internacional plantea que aquí en Colombia ha mejorado la situación de los derechos humanos, y eso es mentira, porque el año pasado, en el 2012, murieron 13 trabajadores o dirigentes sindicales asesinados y más de 80 trabajadores que están amenazados, nuevas amenazas por las BACRIM, nuevas amenazas por grupos de los rastrojos. Se sigue la situación de violación de derechos humanos. Bueno, y dentro de este panorama de luchas que ha dado Sintraemdes, pues los trabajadores que hacen parte de este sindicato también están agremiados en Sintra ONGs. Entonces quisiéramos saber cómo le fue a Sintra ONGs en el año 2012. Pierre, cuéntanos. Bueno, digamos que el balance de nosotros es en dos sentidos. En primer sentido, como funcionarios y trabajadores de Sintraemdes Subdirectiva Pereira, hicimos presencia en las diferentes luchas que el sindicato dio durante el año: la lucha contra la liquidación de los trabajadores de multiservicios, el desarrollo del Foro Nacional Minero Energético y otra serie de denuncias y movilizaciones que Sintraemdes Pereira desarrolló durante el año. Ahí tuvimos una participación. Creemos que si bien nuestra cantidad de trabajadores o afiliados en la región no es grandísima, sí hacemos un aporte en el terreno de la calidad de nuestra participación ahí. Eso fue importante para nosotros y para el movimiento sindical en la región. Ya propiamente como sindicato nosotros hacemos un balance de 2012 bueno, porque pudimos desarrollar nuestra Asamblea Nacional de Delegados, que teníamos ya un año de retraso en ella. En esa Asamblea Nacional de Delegados logramos elegir Junta Directiva Nacional
hicimos un balance de la construcción del sindicato, aprobamos nuevas afiliaciones, aprobamos la presentación de pliegos de peticiones en algunas organizaciones y sindicatos donde ya había convenciones colectivas y en otros en búsqueda de unos mejores acuerdos laborales para los trabajadores, siempre en el ánimo del fortalecimiento del movimiento sindical colombiano. Eso ha sido un principio desde la creación del sindicato y esta Asamblea Nacional de Delegados lo ratificó. Es nuestra intención siempre aportar tanto en las condiciones laborales de los trabajadores y funcionarios que trabajan para las diferentes organizaciones no gubernamentales y sindicatos, como el fortalecimiento del movimiento sindical colombiano. En ningún momento nuestro sindicato ha dejado de lado ese principio y lo reiteramos en esta Asamblea Nacional. Bueno, y en el trasegar de esa lucha que ustedes han dado, ¿qué dificultades han encontrado? Bueno, nuestras dificultades son internas y externas, ¿no? Las dificultades internas son de pronto la dispersión que tenemos a nivel nacional, en parte por falta de recursos, también por falta de tiempo de algunas personas que nos hemos abanderado de la tarea de fortalecer nuestro sindicato. Es, digamos, un sindicato numéricamente no muy grande y entonces eso también hace que su influencia sea no la mayor. Y como elemento externo, pues tenemos el hecho de que aún persisten visiones atrasadas o no muy correctas dentro de algunos dirigentes, sobre todo de sindicatos, de no reconocer la existencia de nuestra organización y su importancia para el mismo movimiento sindical. En la Asamblea Nacional de Delegados evaluábamos que así como había unas muy buenas experiencias de sindicatos que abrazaban o que aplaudían nuestra existencia, incluso firmando convenciones colectivas en un proceso de negociación muy rápido, muy fraterno, como la CUT, por ejemplo. También había ejemplos de directivos sindicales y sindicatos donde nuestra presencia no era bien vista. Esto sigue siendo una amenaza externa y un problema para nosotros. Esperamos que este año podamos avanzar en eso y que los dirigentes sindicales colombianos entiendan el valor de nuestra existencia y sean consecuentes con sus principios, ¿no? Bueno, Orlando, y usted que es directivo nacional de Sintraemdes, ¿qué opina de la existencia de Sintra ONGs? Pues nosotros lo vemos con buenos ojos en el sentido de que este es un país donde se ha restringido mucho el derecho a asociación, es un país donde no se ha garantizado el derecho de negociación como lo plantean los acuerdos internacionales, y yo pienso que el principio que tienen inclusive los movimientos sindicales y los sindicatos es que existan más sindicatos y que la gente se organice. Entonces nosotros vemos que a pesar de que es una organización muy nueva, pero que agrupa a los trabajadores que laboran con los sindicatos, vemos de que es importante que se organicen y que tengan su propia organización, porque el resto pues no sabemos cuáles son los problemas que pueden tener estos trabajadores. Amigo pereirano, realice un buen manejo de los residuos sólidos en su hogar u oficina para así evitar ser sancionado por el comparendo ambiental. Una campaña de la empresa de aseo, el Consejo Municipal, ATC de Occidente y la Alcaldía por una Pereira más limpia. Han sido muchas las luchas, los problemas, las dificultades, pero también los logros que han habido en el 2012. Entonces, Alejo, cuéntanos una enseñanza que te haya dejado todas estas luchas para el 2012. Pues hombre, si bien es cierto, el proceso y el tema sindical es un ejercicio bien macartizado en este país, en esta región especialmente, también tiene efectos muy señalatorios desde el orden social, desde el orden municipal, desde el orden departamental. Pero a los trabajadores y trabajadoras nos queda la mayor de las enseñanzas, que es la perseverancia, la unidad, ese sentimiento de clase de que como trabajadores lo que hacemos es vender nuestra fuerza de trabajo, y que es a través de la organización, de la movilización, de la lucha organizada,
que seguimos conservando y seguimos empujando para la dignidad laboral de los trabajadores y trabajadoras de la región y del país. Bueno, y Alejo, ¿cómo celebró el sindicato el fin de año? ¿Qué hicieron? Cuéntanos a nosotros, por favor. A ver, hombre, pues nosotros hemos venido desarrollando mecanismos de unidad a través de integraciones con los trabajadores al interior del sindicato, con trabajadores al interior de nuestra organización desde el punto de vista de afiliados, con aquellos compañeros y compañeras que no pertenecen a la organización pero que permanentemente brindan un apoyo incondicional. Nos hemos reunido, hemos compartido escenarios de charla, de diálogo, de una cena, una reunión en la que podemos analizar y desarrollar por lo menos procesos de fraternidad entre quienes más hemos empujado, entre quienes más nos han apoyado como sindicato para lograr las cosas que hemos obtenido en este año 2012. Bueno, ¿y los trabajadores del sindicato también tuvieron una oportunidad de celebrar? Bueno, el fin de año, como siempre, es un periodo de balances, ¿no? De balances, pero también de confraternizarnos alrededor de la alegría que el pueblo expresa con las fiestas, ¿cierto? Nosotros como trabajadores de Sintraem de Pereira tuvimos una tradicional integración que tenemos con los directivos sindicales, los trabajadores, los funcionarios, los colaboradores, como generalmente se hace en todas las instituciones, una integración donde pudimos estrechar lazos, ¿no? Estrechar lazos alrededor de una cena, bueno, etc. También hicimos parte de las diferentes integraciones que el sindicato hace con sus trabajadores, con los diversos trabajadores de las empresas de Aguas y Aguas de Pereira, de Energía de Pereira, de Telefónica, de Aseo, con los trabajadores de multiservicios. Y pues, como ya lo decía, lo principal ahí es la unión de todos nosotros alrededor de nuestra causa, ¿no? Poder consolidar ese ideal y hacer votos por mantenerlo durante este año que comienza, ¿no? Que va a ser difícil, porque siempre para los trabajadores es difícil, siempre estamos enfrentando los ataques del gobierno nacional, del empresariado, etcétera, pero de todas maneras con optimismo hacemos nuevos planes y nos mantenemos en nuestra intención de luchar, ¿no? El año 2012 fue un año muy interesante porque las fuerzas sociales de izquierda, políticas y de derechos humanos se unieron para dar diferentes luchas. Entonces, en medio de ese panorama nacional, Orlando, cuéntanos qué enseñanza te dejó a ti el 2012. Bueno, la enseñanza que hay es que en cualquier país, inclusive del mundo, porque en medio de esta crisis mundial, pues la enseñanza es que los trabajadores tienen que salir a reclamar sus derechos, porque si no se sale a reclamar, pues eso no se va a visibilizar las necesidades del pueblo y hubieron varios acontecimientos como la huelga, por ejemplo, de los carboneros, como las protestas que hubieron de los trabajadores de los servicios públicos. También una enseñanza muy importante es las distintas movilizaciones que se hicieron en reclamación de las distintas reformas del gobierno que si bien no ha hecho eco al llamado de los trabajadores y el pueblo colombiano, deja una enseñanza que protestando es que se debe seguir haciendo y es una actividad que viene desde hace muchos años y va a seguir por futuros años en esta misma actividad. Alejo, cuéntanos una anécdota del 2012. La anécdota que más pues me causó como que me quedó grabada, tal vez por el temor por los ánimos tan caldeados que había en aquella oportunidad, era que en plena huelga de hambre nosotros estábamos acompañándola en pleno centro de Pereira, en la 17 y 18 con 10 en el edificio Torre Central, y a escasas 2 cuadras el líder político de la región que más fuerza tiene, como es el senador Carlos Enrique Soto Jaramillo,
estaba haciendo una presentación, supuestamente porque él no sabía qué estaba pasando en la ciudad en aquellos momentos, y él tenía ese auditorio pues con mucha gente. Los trabajadores se dieron cuenta de esta reunión y nos fuimos para allá a participar de la misma, y eso estuvo bien complejo, muy complejo, porque pues tantos escoltas habían de un lado como escoltas había de otro, y eso fue un pedacito maluco, un pedacito muy, muy tensionado por ánimos y por cosas, por la indignación que sentíamos los trabajadores y frente a que lo que estaba pasando en la ciudad, y una persona tan importante pues que ni siquiera le importara que a 2 cuadras estuvieran 4 compañeros de nosotros ya en 10 días de huelga de hambre para estar haciendo su proselitismo político y seguir consiguiendo votos para su poder. Eso fue complejo. Bueno, y frente al año 2013, ¿qué planes tiene la Secretaría de Derechos Humanos, Orlando? Bueno, la Secretaría de Derechos Humanos a nivel nacional es poder seguir capacitando a los trabajadores y trabajadoras en esto que tiene que ver con los derechos humanos, que entiendan de que los derechos humanos no solamente tienen que ver con los asesinatos, con las denuncias que se hacen de amenazas, sino también que no se cumplen muchas veces las convenciones colectivas, que hay discriminación racial, que hay, digamos, no hay espacios culturales para los trabajadores, no hay el derecho, digamos, el derecho a la expresión, porque prácticamente los sindicatos están vetados para poder tener espacios en la radio, en la televisión, y no podemos tener prácticamente donde se pueda los trabajadores poder hacer sus denuncias. Eso seguimos. Hay seminarios, se van a hacer por regiones, se va a seguir recogiendo todas las denuncias que hay de violación de derechos humanos, se va a tramitar ante el gobierno y ante los organismos internacionales, y seguir educando hasta que la gente sea más consciente de que la reclamación no tiene ningún problema, y no que debe de haber unas leyes que protegen esas reclamaciones. Esos son los planes para este año. Pierre, cuéntanos, ¿qué planes tiene Sintra ONGs para el 2013? Bueno, el 2013, como siempre, para todo sindicato implica planes de crecimiento, ¿cierto? De crecimiento político y cuantitativo en afiliación. Eso pues se mantiene durante el 2013, pero específicamente arrancamos el 2013 con la negociación en la CUT nacional. El sindicato ha presentado a fin de año el pliego de peticiones para la negociación en la CUT, para la renovación de la convención colectiva de trabajo. Me explico un poco de pronto para los televidentes que no sepan. Los trabajadores de la CUT, o sea, de la Central Unitaria de Trabajadores, tanto los de la sede nacional en Bogotá como las diferentes secretarias o funcionarias o funcionarios que hay en las directivas departamentales, tienen firmada con la central una convención colectiva donde están contenidas los diferentes derechos o beneficios laborales que esos trabajadores tienen. Esa convención tenía un periodo de 2 años que culminó este año, y es necesario pues renovarla. Los Sintra ONG ha presentado el pliego de peticiones de este año con la CUT, y arranca durante este año pues las negociaciones con la CUT nacional. Esperamos que, como fue en la primera convención, sea un proceso fraterno donde podamos llegar a unos acuerdos que beneficien tanto a la central unitaria como a nosotros como Sintra ONG, y específicamente a los trabajadores, ¿cierto? A las secretarias y funcionarios que laboran para la CUT. Pierre, un deseo finalmente para el 2013. Bueno, un deseo, pues toca caer en el cliché, ¿cierto? Y el cliché es que ojalá este año sea un año de luchas del movimiento sindical y social colombiano, pero no solo de luchas en general, y que el movimiento popular
dé unos pasos más en ese sentido, sino que logre victorias, que logre conquistas. De pronto esas han sido esquivas durante muchos años. Durante los 2 periodos de Uribe fueron momentos de retroceso. Ahora, durante el régimen de Santos, si bien hay unos nuevos espacios de movilización donde el régimen ha venido planteando que el movimiento sindical es válido, etcétera, eso no es tan así en la práctica. En la práctica hemos seguido teniendo persecución, violaciones de derechos humanos, violaciones a derechos laborales, sindicales, etcétera. Entonces creemos que este tiene que ser un año de lograr victorias, ¿cierto? De que puedan retroceder algunas políticas gubernamentales que atentan contra el derecho al trabajo, que podamos avanzar en la sindicalización, en que ese porcentaje de sindicalización en Colombia aumente, y que podamos, junto con otros sectores del pueblo, tener mejores condiciones de vida, ¿no? Todo en función de lo que algunos hemos llamado la construcción de un nuevo país, un país más democrático, más justo, ¿no? Alejandro, un deseo para el 2013. Un deseo, pues hombre, yo considero que el mayor deseo de un dirigente sindical es el fortalecimiento de los sindicatos a nivel nacional, porque nosotros vemos cómo hemos venido desapareciendo lentamente de la órbita social, de la órbita del ejercicio laboral de este país. El porcentaje de sindicalizados en el país es mínimo. El deseo que yo quisiera se me cumpliera sería el crecimiento de la tasa de sindicalización y el fortalecimiento de las instituciones sindicales, el reconocimiento de una dignidad laboral para todos los trabajadores y trabajadoras colombianas y la concientización de los jóvenes, que son, digamos que en medio de este caos económico, los más explotados mediante todas las formas que hay de desvirtuar un contrato laboral. Orlando, la misma pregunta, un deseo para el 2013. Bueno, uno de los deseos es que baje la tasa de criminalización en Colombia, que en verdad, digamos, se le pare bolas a lo que tiene que ver con la violencia urbana, todo eso que tiene que ver con el robo, con el que prácticamente hay inseguridad en las ciudades grandes, donde prácticamente se le diga que el problema de la violencia en este país es el problema de la lucha armada, y no, lo que vemos es que la gran mayoría de muertes se da más por asesinatos, por quitarle la cartera a la señora o por robarle a la persona lo que lleva, por ejemplo, en el bolsillo. Yo pienso que eso en este país debe de parársele bolas y controlar ese tipo de violencia que se da en Colombia. Agradecemos a nuestros invitados su presencia en el programa y esperamos que todos sus deseos se hagan realidad. Muchas gracias. Hasta aquí Enfoque Semanal. Agradecemos su atención y les recordamos que si tienen alguna inquietud o denuncia en su comunidad, pueden comunicarse con nosotros a las líneas telefónicas que aparecen en pantalla. Nos vemos en una futura emisión.